A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 8 de septiembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR 750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, presentó al país el llamado Pacto Unitario, con el que se busca desplazar a Nicolás Maduro del poder y además avala la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y democráticas. El texto insiste en la necesidad de sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional y de construir puentes y establecer garantías para funcionarios civiles y militares que se rebelen al régimen de Nicolás Maduro y ayuden a su disolución. Uno de los puntos más fuertes está al final del pacto y habla de activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional que permita a todos los venezolanos dentro y fuera del país expresar la voz del pueblo. Hubo muchas reacciones con respecto de este tema. Por ejemplo, Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Data Estrategia y profesora de la Universidad de Navarra en España, calificó como muy complicada la situación política en Venezuela, en especial dentro de la oposición, tras el llamado que hizo el exgobernador y excandidato presidencial Enrique Capriles a participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre convocados por el oficialismo. Que también en los días recientes y que también hay que destacar ha quedado totalmente descartado, y es el de la opción de fuerza como mecanismo de liberación de Venezuela, la opción de la fuerza exterior, el acompañamiento exterior para un ejercicio de fuerza que depusiera el régimen de Maduro. Eso salió el propio Abrams y el propio Story desmintiendo esa posibilidad, aniquilando esa posibilidad de la que se había venido hablando como amenaza real, ¿no? Incluso con un tono que hay que decir, yo creo que innecesariamente grosero hacia María Corina Machado, pero desde el punto de vista positivo por lo menos descartó esa opción con la que siempre se había venido coqueteando, no solamente puertas adentro en Venezuela, sino también puertas afuera. La opción número 2 es la opción del alargamiento, digamos, de la asamblea legítima. Esa opción es la que viene planteando el presidente Guaidó. Sin embargo, esa opción pareciera muy claro que va a terminar en un gobierno en el exilio. Y el gobierno en el exilio puede ser positivo en el sentido de ayudar a preservar los activos de la nación, pero obviamente no es el desenlace que querrían. Y la tercera opción es la de participar en unas elecciones amañadas, en unas elecciones que llevan truco y que estamos conscientes de que llevan trucos, pero que tú participes en una elección que te va a servir como palanca para la movilización y palanca para la construcción de capacidades políticas. En este sentido, Carmen Beatriz Fernández enfatizó que la única forma en que Venezuela salga de esta situación es a través de elecciones libres.
en algún momento Venezuela tendrá unas elecciones libres y justas. Y cuando ese momento llegue, tú tienes que tener unas capacidades políticas instaladas y unas capacidades políticas activadas, que hoy están en franca merma. Entonces, ¿cómo puedes tú activar ese músculo político si no participas políticamente? O sea, el músculo, la política es un músculo que si no lo usas se atrofia. Y yo creo que en Venezuela los partidos políticos han venido no como una decisión deliberada, sino por la fuerza de los hechos y por la fuerza de la precariedad local. Tú tienes una musculatura política muy disminuida en los partidos de la oposición. De hecho, cuando nosotros vemos estos tres escenarios, el escenario del gobierno en el exilio, el escenario de la participación electoral a sabiendas de que es un proceso trucado, o la tercera opción, que es la intervención por la vía de la fuerza, no necesariamente estás hablando de escenarios completamente distintos y completamente independientes, sino que posiblemente estás hablando de escenarios donde hay espacios de intersección. Entre tanto, el sociólogo Ramón Piñango aseguró que son preocupantes las contradicciones que presenta en este momento la oposición sobre si votar o no votar en estos comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Las propuestas de uno y otro bando, lo que ha generado los últimos días una andanada de insultos, de incomprensiones y de poca disposición a dialogar dentro de la línea de oposición. Y se tienden a convertirse en dos más, ir o no ir a elecciones. Para empezar, tengo muy serias dudas acerca de que pueda haber elecciones limpias, creíbles, competitivas, el 6 de diciembre. El arco está muy cerca, apenas estamos ya a 3 meses de allí, y por ejemplo, cuando se plantea observación internacional, los expertos opinan que una observación internacional creíble, viable, efectiva, requiere unos cuantos meses de preparación. Entonces, mal se puede preparar una observación internacional apenas en el de aquí. Estamos ya avanzado ya septiembre, y sería que serían unos 3 meses. Entonces, esa observación internacional no es viable, y si hay alguna, sería estrictamente en términos formales, lo cual sería peor, porque le daría una especie de unas pinceladas ahí, ¿no?, de validez, que para nada serviría, sino que más bien complicaría las cosas. El sociólogo Ramón Piñango también cuestionó el papel que está jugando la sociedad civil en este momento, y en especial la posición que asumió la Iglesia Católica sobre estos comicios. La declaración de hace un par de semanas de la Conferencia Episcopal creó confusión. Tanta confusión creo que algunos lo entendieron como un llamado a las elecciones, y otros, porque uno lo vio a la que gente muy seria y muy informada, lo vieron más bien como un llamado a no ir a la elección. Y sé, porque tengo información de que dentro del mismo clero creó confusión y creó cierto desagrado a la declaración, lo cual es lamentable. Después, entonces, mi sueño, pero veo cada vez más que un sueño aparentemente irrealizable en este momento, es que la sociedad civil podamos ver un día, una gran rueda de prensa, un poco como una especie de imagen de lo que yo sueño, en lo cual, como una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, no estoy incluyendo los políticos, la academia, iglesias, gremios profesionales, sindicatos, etcétera, den una declaración conjunta acerca de qué es lo que hay que hacer en el país para abrir un camino real hacia una democracia. Entre tanto, Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, aseguró que estos comicios parlamentarios convocados por el régimen son un proceso bastante opaco. Así lo afirmó esta mañana a través de RCR. Organizado en unas condiciones no solamente en términos electorales y legales que transgreden el Estado de Derecho y el debido proceso, al cual además tendríamos que sumarle
que se están organizando con las restricciones evidentes que se imponen por la cuarentena, ¿no? La cuarentena que fue decretada en el país hace prácticamente 6 meses. Esto pues en un proceso que es mucho más complejo con una elección presidencial. Estamos hablando que en una elección presidencial existe una sola circunscripción, que es una circunscripción nacional, y en este caso estamos hablando de 24 circunscripciones a nivel nacional o estadales y 87 circunscripciones, digamos, que agrupan municipios y parroquias, ¿no? Esta elección, adicionalmente, a diferencia de lo que han sido las elecciones al Parlamento anteriores y en relación un poco a los principios de proporcionalidad establecidos en la Constitución, establece una lista adicional nacional de 48 curules a ser electos a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es una elección mucho más compleja, mucho más difícil, una elección además donde el sistema automatizado de votación, al menos todo el hardware que tiene que ver con las máquinas de votación, los sistemas captahuellas, se destruyó a finales de febrero, principios de marzo, días previos a que se decretara la cuarentena, y se está tratando de reconstruir dicho sistema automatizado sin la participación directa, al menos que sea públicamente, de la empresa Smartmatic. Roberto Abdul, directivo de Súmate, cuestionó que desde un sector de la oposición se invite a votar en estos comicios, reconociendo que no se podrá ganar. Es decir, participar por participar en un proceso electoral donde no existen garantías. Ya vemos unas transgresiones importantes en lo que tiene que ver en la designación del árbitro, que tienen que ver con violaciones importantes a la Constitución, como es el aumento de 166 a 277 diputados, el número de curules totales que conformarían la Asamblea Nacional, que tienen que ver con el tema del registro electoral, un registro electoral donde todo el país sabe y está consciente del el alto número de venezolanos que por las condiciones del país han tenido que emigrar en los últimos años, que los organismos multilaterales establecen un número que va de 4,5 millones y supera los 5 millones de personas, donde podríamos estimar que aproximadamente un 60-70% de esas personas están en edad de votar, y la gran mayoría pueden, ya estar inscritos en el registro electoral. Hay así un sinnúmero de transgresiones, digamos, cambios permanentes al proceso electoral, digamos, faltando ya menos de 3 meses para que tenga lugar dicho proceso. Entonces, yo esperaría que si se está participando y se quieren lograr condiciones, pues bueno, por lo menos tengan la aspiración de ganar y tengan una meta y un objetivo. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que si el régimen de Nicolás Maduro quería que las elecciones parlamentarias fueran legítimas, tiene que buscar garantías y condiciones. Resaltó que era un paso muy importante para legitimar los próximos comicios del 6 de diciembre. Asimismo, Bachelet admitió que tenía conocimiento de que un sector de la oposición dialogó con el régimen para pedir condiciones. Por otro lado, la expresidenta de Chile espera que las garantías se puedan lograr para que las parlamentarias puedan ser competitivas, transparentes y confiables. Todo esto, a su juicio, para que el sistema vaya incluyendo mayores libertades fundamentales. 9:15. En otras informaciones tenemos que el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, destacó que luego de los indultos del régimen de Nicolás Maduro, Venezuela cuenta hasta el momento con 333 presos políticos detenidos, siendo esta cifra la más alta de América Latina. Alfredo Romero destacó que de la lista de 110 indultados, 53 eran presos políticos, 6 estaban libres y sin causa dependiente y 24 ya estaban excarcelados. 26 son diputados exiliados o asilados y hay un preso común. Por su parte, Molí de la Sota,
hermana del capitán de navío Luis de la Sota, denunció a través de las redes sociales la grave situación de los efectivos de la Fuerza Armada que están presos. Escuchemos. Si ellos tienen pruebas y si ellos saben que ellos son conspiradores, traidores a la patria o lo que sea, ¿dónde están las pruebas? O sea, hay militares, aproximadamente hoy son 132 militares, pueden haber muchos más, pero tenemos registrados 132, cuya mayoría están sin juicio. Hay militares 5 años sin juicio, 4 años sin juicio, 3 años sin juicio, 2 años sin juicio. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Hay militares que tienen más de 1 año sin audiencia preliminar. Hay un militar como es el general Hernández Acosta, que tiene una decisión del grupo de trabajo contra la detención arbitraria de las Naciones Unidas para que sea liberado y no ha sido liberado. Hay militares con medidas humanitarias, hay militares de hecho que han cumplido la pena de casi 5 años. Hace 8 meses han debido estar libres y no lo están. Entonces, ¿qué está pasando con los militares? ¿Por qué esa vuelta de espalda de la sociedad y voy a mirar a otro lado? Es que los militares no tienen derechos humanos. Es que nosotros vamos a aceptar la tortura en seres humanos que de alguna manera se han puesto de lado de la Constitución. 9:17. Según información extraoficial, los petroleros iraníes Forest, Faxon y Fortune, que entregaron gasolina a Venezuela hace unos meses, han cargado más combustible y se presume que dirigen nuevamente a costas venezolanas. De acuerdo a información del Tanker Trackers, los buques cargaron alrededor de 131 millones de litros de gasolina en el puerto de Shahid Rajaí, en Irán, para tratar de abastecer nuevamente a Venezuela de combustible. De acuerdo a informes, tenemos que las refinerías de Amoay, Cardón y El Palito están detenidas y la gasolina se encuentra en niveles críticos en Venezuela. La buena noticia es que mientras El Palito está parada, dejará de derramar crudo en el Golfo Triste. Y este martes, 8 de septiembre, se celebra la festividad de la Virgen del Valle. La celebración no contará con participación de los feligreses por la pandemia de coronavirus. La misa, prevista para celebrarse a las 10 de la mañana, se transmitirá por radio, televisión y redes sociales. Se celebran 109 años de la coronación canónica realizada en 1911. La magnitud de la situación sanitaria impide la aglomeración de personas y la iglesia está consciente de que hay que cuidarse. Es un llamado a los feligreses a comprender la situación. Hay que quedarse en casa. La Virgen del Valle nos pide en esta oportunidad que celebremos en familia. 9:19. Entre tanto, mientras que el oriente del país está celebrando a su patrona, la Virgen del Valle, en Guanare, en el estado Portuguesa, celebran que un día como hoy se les apareció al cacique de los Cospes, la Madre de Dios, la Virgen de Coromoto. Hace 368 años fue la aparición de esta advocación mariana y el próximo viernes, 11 de septiembre, se conmemorarán 64 años desde que el Papa Pío XII realizó la coronación canónica de la patrona de Venezuela. A ella se le adjudican múltiples favores y gracias. Santa María de Coromoto se apareció en 1652 al cacique Coromoto de los indios Cospes que habitaban las selvas de Portuguesa y de allí su nombre y devoción. 9:20. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García
García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 22. Iniciamos este recorrido internacional destacando que la Corte de Ecuador inhabilitó al expresidente de ese país, Rafael Correa, como candidato a vicepresidente y ratificó la condena de 8 años de prisión contra el exmandatario por un caso de corrupción. Radio Francia Internacional nos amplía. Los recursos de casación presentados por el expresidente Rafael Correa y otros 15 imputados fueron negados por la Corte Nacional de Justicia. La condena de 8 años en contra de Correa y su ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en Latacunga, fue ratificada. Según los magistrados, Correa y Glass fueron los investigadores del delito porque sin su influencia el ilícito no se hubiese materializado. Los conjueces agregaron que la ex asistente de confianza de Correa, Pamela Martínez, no hubiera armado un sistema ilícito de distribución de sobornos sin que el expresidente la haya aconsejado. Por colaborar con la justicia, Pamela Martínez vio su pena reducida de 32 a 9 meses de cárcel. La sentencia quedó ejecutoriada y se emitirán las boletas de captura para los sentenciados que, según el artículo 113 de la Constitución, quedan políticamente inhabilitados de por vida. En su cuenta de Twitter, Rafael Correa reaccionó diciendo: finalmente lo lograron, no entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional. Pasamos ahora a Bolivia, donde un juez constitucional confirmó que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, está inhabilitado para ser candidato al Senado en las elecciones del 18 de octubre. El juez, Alfredo Jaimes Terrazas, tuvo que dirimir el asunto tras un fallo dividido la semana pasada de otros 2 jueces ante un recurso de amparo constitucional presentado en febrero por abogados de Morales, después de que el Tribunal Supremo Electoral lo excluyera de las listas de postulantes de su partido, el Movimiento al Socialismo, bajo el argumento de que Morales no residía en Bolivia, un requisito para ser candidato a legislador. En más del panorama internacional tenemos que la opositora bielorrusa María Kolesnikova, una de las líderes del movimiento de protesta que empezó hace un mes contra el presidente Alexander Lukashenko, fue detenida este martes en la frontera con Ucrania. Más detalles en el siguiente reporte. Los allegados de María Kolesnikova denunciaron ayer el secuestro de la opositora en Minsk. Según ellos, había sido subida a un vehículo contra su voluntad. Hoy, sin embargo, los guardafronteras bielorrusos anunciaron que ella se encuentra en la frontera con Ucrania. Ella misma había advertido el viernes pasado sobre esta posibilidad de ser detenida en los micrófonos de RFI. Nunca he querido abandonar Bielorrusia, me quedo y estoy preparada para ir hasta el final. Tomé esta decisión el 12 de mayo cuando me lancé en la campaña presidencial del candidato Víctor Babariko, quien está encarcelado. Hoy cualquier bielorruso corre el riesgo de ser detenido, golpeado o torturado. Es imposible prepararse para esto. Yo, en todo caso, tomé mi decisión a conciencia. Sabía los riesgos que iba a correr. María Kolesnikova es la única de las 3 mujeres que lideraron la campaña presidencial opositora contra el presidente Alexander Lukashenko, que aún está en territorio bielorruso. Numerosas figuras de la oposición, integrantes o no del Consejo de Coordinación, el organismo opositor que desea organizar una transición política en Bielorrusia, tuvieron que exilarse o fueron encarceladas en las últimas semanas. 9:25. La ONU reclamó hoy al gobierno de Rusia que investigue de forma seria el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny o acepte colaborar con una investigación externa, al tiempo que debe aclarar cómo alguien pudo conseguir esta rara sustancia con la que se le intentó asesinar. Recordó que el agente nervioso Novichok es una sustancia sofisticada y extremadamente difícil de conseguir y que no es algo que se pueda comprar en una farmacia o en cualquier otra tienda.
9:26. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.